Hoy hablaremos sobre ciudades que, hasta lo más profundo de su ser, impactan con condiciones de vida terribles, alta criminalidad y pobreza. El continente africano es la cuna de países pobres, pero no solo allí la gente vive por debajo de la línea de la pobreza. En este video, te contaremos en qué grandes ciudades todavía no hay electricidad, agua potable y transporte público. ¿Cuáles ciudades están catastróficamente sobrepobladas y son criaderos de enfermedades mortales? Descubrirás por qué los países ricos en recursos naturales no pueden proporcionar a sus ciudadanos condiciones de vida digna. Así que abróchate el cinturón y embarquémonos en un viaje alrededor del mundo por las 10 ciudades más pobres del planeta. Dharavi, India. Con aproximadamente 1.000 millones de habitantes, la India enfrenta una pobreza abrumadora. Millones de ellos viven en condiciones totalmente insalubres y no tienen acceso ni siquiera a agua potable. Dharavi es un distrito administrativo de la ciudad de Mumbai y alberga algunas de las mayores chabolas del mundo. Aquí se asientan personas de bajos recursos que han venido de pueblos en busca de trabajo. Cerca de 1 millón de personas viven principalmente en casas hechas de cajas de cartón con techos de plástico o asbesto, con un alquiler de alrededor de $4 al mes, en comparación con un salario promedio de $1 a $2 al día. Aunque en Dharavi hay edificios altos, no se diferencian mucho de las chabolas. En lugar de calles principales, hay anchos tubos por los cuales la gente se desplaza para ir a trabajar. Montañas de basura se dispersan por toda la zona. Los residentes pueden dormir en bancos, sentarse en el suelo, haciendo caso omiso de las normas sanitarias. Hay muchos mendigos, pero también hay una clase trabajadora. Dharavi alberga muchas fábricas y talleres locales, pero la profesión más demandada es la de clasificador de basura. Este barrio de chabolas contrasta fuertemente con la respetable Mumbai, cuya parte central fue construida por los británicos en estilo europeo. Sin embargo, los sucios y pobres barrios siguen siendo populares entre los turistas. Conakry, Guinea. La pavorosa pobreza, epidemias y criaturas venenosas son lo primero que viene a la mente al mencionar Guinea. A pesar de la abundancia de recursos naturales como bauxita, diamantes y oro, la gran mayoría de la población del país vive en la pobreza extrema. En la ciudad de Conakry, la capital de Guinea, falta el transporte público y aún hay interrupciones en el suministro de electricidad y agua. La discriminación étnica y la enorme brecha social obstaculizan el desarrollo de esta prometedora ciudad portuaria. El ingreso promedio en Conakry es de $5 al día, mientras que los precios de bienes y servicios no son para nada baratos. Por ejemplo, 1 litro de gasolina cuesta alrededor de $1.50. La capital misma está sumida en vertederos de basura, cuyo desagradable olor se percibe a kilómetros de distancia. Ir al hospital o brindar a los niños una educación digna ya es un lujo. Guinea, marcada por guerras y permeada por la corrupción, se desarrolla muy lentamente. La población se gana la vida principalmente en empresas extractivas y en la industria manufacturera. Además, a través del puerto de Conakry, se exportan frutas, café, minerales preciosos y pescado. Sin embargo, esto no es suficiente para superar los problemas financieros. Monrovia, Liberia. En el siglo XIX, antiguos esclavos de piel oscura de América fundaron a orillas del Océano Atlántico la Tierra de la Libertad, Liberia. Sin embargo, con el tiempo, las guerras civiles, las epidemias de fiebre del ébola y persistentes problemas económicos han convertido a Liberia en el país más pobre de África Occidental. Más del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La economía se centra en la exportación de mineral de hierro, caucho y madera, pero esto no es suficiente para mantener un nivel de vida aceptable para los ciudadanos. En Monrovia, la capital de Liberia, la mayoría de la población vive con $1 a $2 al día. Las personas se ven obligadas a vivir y trabajar sin electricidad y sin acceso a agua potable. Para abastecer a sus familias y hogares, los residentes locales dependen de camiones cisterna con agua, pero incluso estos no llegan regularmente. La ciudad carece de pavimentación y transporte público. A lo largo de grandes distancias, los liberianos se desplazan a pie por calles sucias y deterioradas. En Monrovia, la falta de médicos calificados y medicamentos aumenta el riesgo de infecciones como el VIH, hepatitis y otras. Las organizaciones políticas internacionales ayudan a estabilizar la situación en Liberia, pero el proceso de recuperación avanza muy lentamente.
Petare en Caracas, Venezuela. En algún momento, Venezuela, un país sudamericano antes próspero gracias al petróleo, está experimentando tiempos difíciles. La división en el poder, el colapso económico y la hiperinflación han llevado a la población del país a la pobreza y al aumento de la criminalidad. La capital de Venezuela, Caracas, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. En esta ciudad grande pero muy empobrecida, muchos edificios se han convertido en ruinas. La mayoría de las personas no pueden obtener una educación adecuada ni encontrar empleo digno. La capital está dividida en distintas zonas. Hacia el sureste se encuentran los barrios más o menos seguros, pero es mejor evitar las áreas del oeste. Uno de los barrios marginales más conocidos de Caracas es Petare. Aquí, la lucha diaria es por la supervivencia. La mayoría de las personas viven en lo que se llama casas hechas de cartón y trapos. Petare es un criadero de jóvenes ladrones y asesinos que habitan entre las montañas de basura. El área está gobernada por pandillas callejeras que constantemente luchan entre sí por el control. Más de una decena de personas mueren diariamente a manos de criminales. Los residentes locales sufren violencia, hambre y condiciones insalubres. La imposibilidad de comprar alimentos y medicinas los empuja hacia el camino del crimen. Antananarivo, Madagascar. Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, parece haber quedado atrapado en la Edad Media industrial. La corrupción, los conflictos armados y los golpes de Estado han dejado a más del 70% de la población del país en una situación críticamente pobre. La capital de Madagascar parece un gran mercado improvisado. Los residentes locales, extremadamente pobres, no les gusta pedir limosna, en cambio, encuentran formas de ganarse la vida. Mayormente, venden lo que encuentran en numerosos vertederos urbanos. Coloridos comerciantes llevan sus productos en la cabeza y los despliegan directamente en las aceras. Además, la gente se dedica a la cría de animales, la agricultura y la fabricación de ladrillos. En las carreteras sin pavimentar, se pueden encontrar desde automóviles modernos hasta transporte de tracción animal e incluso artefactos caseros. Dado que la mayoría de la tierra está ocupada ilegalmente, la ciudad está abarrotada de personas que viven en condiciones insalubres. Sin embargo, ni las malas condiciones ni los altos niveles de criminalidad y mortalidad impiden que las familias locales tengan en promedio al menos 5 hijos. Nairobi, Kenia. La capital de Kenia y la ciudad más grande de África Oriental, es un lugar de contrastes donde lujosos rascacielos se intercalan con interminables barrios marginales. A 6 kilómetros del centro de Nairobi se encuentran los mayores barrios marginales de África, conocidos como Kibera. A principios del siglo XX, el gobierno colonial británico estableció aquí a soldados nubianos. Con el tiempo, cada vez más migrantes rurales llegaron en busca de trabajo, alquilando viviendas a terratenientes nubios. Hoy en día, Kibera alberga a aproximadamente 1 millón de personas, representantes de los principales grupos étnicos de Kenia. En la independiente y dinámicamente desarrollada Kenia, en las afueras de la capital, viven personas absolutamente empobrecidas. Sus chozas están hechas de barro, madera contrachapada, metal oxidado y láminas de asbesto rotas. En posición fetal, la mayoría de ellos duerme directamente en el suelo, después de enterrar carbón caliente en la tierra para calentarse. Solo el 20% de los habitantes de los barrios marginales tienen electricidad, y solo unos pocos poseen una radio o un televisor. Las zanjas a lo largo de las calles sirven como desagüe, fuente de agua y una especie de sistema de alcantarillado. En Kibera hay algunos baños públicos donde las personas pueden lavarse, lavar la ropa y hacer sus necesidades. Pero para los kenianos, a menudo es más fácil reemplazar el inodoro con una bolsa y tirarla a la calle, como hacen con el resto de la basura. Estos barrios marginales son un caldo de cultivo para el VIH, la tuberculosis y el cólera. En estas condiciones, en Kibera hay tiendas, cafés, la gente va a trabajar y realiza tareas domésticas. Manila, Filipinas. Filipinas es conocida por los turistas como un paraíso con playas impresionantes y arena blanca como la nieve. Sin embargo, la realidad es que la vida de la mayoría de la población local se ve empañada por la implacable pobreza. Esto se debe a que el país enfrenta desafíos, sus recursos naturales están agotados, todas las áreas de la vida están corrompidas y las ciudades están superpobladas. La capital del país, Manila,
es la ciudad más densamente poblada del mundo. En este inmenso megápolis, además de museos, iglesias y modernos rascacielos, también hay barrios marginales. Alrededor del 20% de la población local vive en los pobres barrios periféricos, y cada año su número aumenta. Estos barrios están marcados por la pobreza y la desesperación, con criminalidad, frecuentes incendios en casas de madera y basura bajo los pies. En Filipinas, la vagabundez está legalizada. Es muy fácil convertirse en una persona sin hogar, perdiendo la vivienda durante algún desastre natural o al declararse en quiebra. Lo más impactante es el cementerio del norte de Manila. Aquí, directamente sobre las tumbas, viven alrededor de 10.000 personas en familias enteras. En el cementerio, hay tiendas, cafeterías e incluso áreas de juegos para niños. Los pobres se establecen en criptas con muebles y electrodomésticos. Algunos de ellos ganan dinero cuidando tumbas o brindando servicios a los visitantes. Kinshasa, República Democrática del Congo. Guerras civiles, conflictos armados y agitación política han sumido a la República Democrática del Congo en una pobreza total. La presencia de vastos depósitos de recursos minerales no ha contribuido a mejorar la situación económica. El país aún lucha contra la corrupción, el crimen y los conflictos internos. Gran parte de Kinshasa, la capital del Congo, se asemeja a un entorno rural. Cerca de 9 millones de personas viven en la ciudad, con un ingreso promedio de alrededor de $1 al día. La capital sufre de superpoblación y falta de empleo, incluso con salarios bajos. Debido a los altos niveles de criminalidad y la proliferación de niños huérfanos, Kinshasa no solo es pobre sino también peligrosa. Las personas rara vez alcanzan los 40 años de edad, ya que trabajan en empleos físicamente exigentes. Además, la guerra ha llevado a un aumento en la mortalidad masculina. Las mujeres, incapaces de sostenerse a sí mismas, a menudo mueren de hambre y agotamiento. Sin atención médica adecuada, las epidemias, como el ébola o la fiebre amarilla, brotan con frecuencia en la ciudad. Muchos residentes de Kinshasa sobreviven gracias a la ayuda humanitaria. Bangui, República Centroafricana. La República Centroafricana es el país más pobre del mundo. El Estado ha experimentado el gobierno de un dictador caníbal, tomas violentas de poder y numerosas guerras, siendo la última de ellas aún vigente. La situación inestable en el país ha provocado un desempleo generalizado, ha detenido el desarrollo de la producción y ha contribuido al empobrecimiento de la población. La capital de la República Centroafricana, Bangui, es una de las peores ciudades del mundo en cuanto a calidad de vida. La ciudad se divide en áreas modernas y barrios africanos. En las afueras de la capital se encuentran las zonas más desfavorecidas, donde no hay infraestructura, transporte público ni comodidades básicas. La mayor parte de la población sigue siendo analfabeta. La baja calidad de la atención médica y la falta de agua potable han llevado a la propagación de enfermedades como el tifus, la malaria y el VIH. La esperanza de vida promedio de las personas no supera los 50 años. La principal fuente de ingresos de los habitantes de Bangui son los turistas solitarios, la recolección de materias primas para la exportación y el comercio en el mercado. Los ingresos promedios son apenas inferiores a $1. Dhaka, Bangladesh. Bangladesh es un país sorprendente con una rica historia, monumentos antiguos, playas de arena limpia y una pobreza abrumadora. El crecimiento económico del país se ve obstaculizado por la corrupción, el uso ineficiente de los recursos, la inestabilidad política y la desigualdad social. La capital de Bangladesh, Dhaka, se considera el fondo social del planeta y el lugar más sucio del mundo. Debido a los migrantes internos que vienen a trabajar, la ciudad se asemeja a un hormiguero. Más de 15 millones de personas viven en un área de 304 kilómetros cuadrados en Dhaka. Dhaka tiene malas carreteras, casi no hay semáforos y la aglomeración de personas crea atascos increíbles. El nivel de contaminación del aire supera la norma en 10 veces. Los residentes locales hacen sus necesidades directamente en las calles en zanjas a un lado de la carretera. Todo alrededor está lleno de basura en descomposición, y la suciedad se vierte en la calle o en el río. Los vendedores ambulantes cercanos venden alimentos que se acostumbra a comer con las manos. Las condiciones insalubres y el clima cálido favorecen el desarrollo de epidemias.
Un cuarto de la población de Dhaka está desempleada, y más de la mitad de los trabajadores están empleados en hogares o trabajos no organizados. La agricultura activa no ayuda a superar completamente el hambre, ya que las inundaciones periódicas destruyen las cosechas. Este fue un recuento de los 10 lugares más pobres del mundo, donde la gente no vive, sino que sobrevive. ¿Qué opinas? ¿Quién es responsable de esta pobreza extrema? ¿El gobierno o la población misma? ¿Y cómo se puede corregir la situación? Deja tu opinión abajo en los comentarios.